Damos gracias al Señor por su inmensa misericordia. Hoy tengo una palabra para compartir. ¿Quién o qué nos separará del amor de Dios? Que hablaba justo Rubén. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Tan conocido por todos nosotros. El apóstol Pablo les puede mencionar 4 o 5 argumentos de por qué nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Contentos, felices? ¿Están felices? Tenemos al Señor, lo tenemos todo. Bien, yo quiero explicar un par de cosas importantes, cómo Dios nos pensó. Voy a hacer varios dibujos. No sé, pensé ahí, traje mis figurones, siempre ustedes saben que yo traigo mis figurones por las dudas. En la eternidad pasada, Dios nos pensó en Cristo. La eternidad pasada Dios nos pensó en Cristo. ¿Amén? Pero la cruz vino. Si tomamos la historia de lo que es la creación y demás, los cristianos creemos que vino después de 4.000 años contando el tiempo. ¿Estamos bien? Yo, por ejemplo, en 1998 se abrieron mis ojos a las Escrituras, aunque nací en un hogar cristiano. Mi vida de ahí en adelante no fue la misma. Pero mirando hacia atrás y más atrás, Dios nos pensó a cada uno de nosotros antes, la eternidad pasada, según Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 14. Dios el Padre nos escogió, el Hijo nos rescató y el Espíritu Santo nos selló. Amén. Hoy quiero que todos se vayan con la seguridad y la certeza de la salvación. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El título es ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo? Para que no sea tan largo después para nuestro hermano para colocar el título. ¿Quién nos separará o qué nos separará? Primero habla de quién y después qué. Cuando Rubén hablaba justamente de las aflicciones, las luchas y demás, el apóstol Pablo hace una lista en 2 Corintios 11, 23 al 28, que es muy parecida a toda esta. Tribulaciones, angustia, porque eran perseguidos por causa de Cristo, no por sus pecados. No estaban encarcelados por sus pecados, ni eran azotados por sus pecados, eran por causa de Cristo. Cuando vos y yo nos ponemos a hablar de Cristo y a hablar la verdad, no vamos a tener muchos amigos. Nadie dice amén, porque todavía estamos amando al mundo. Le quiero demostrar bíblicamente de por qué el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos a esto? ¿A esto qué? A lo anterior. Dios nos eligió, amén, nos escogió y nos adoptó. Vamos a Romanos 8, versículo 31 al 38, dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió, el que no escatimó, el que no mezquinó, así vulgarmente, el que no mezquinó, sino que lo puso ahí. No eximió, no lo perdonó, otra traducción podría ser, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, escuchen bien, por todos nosotros, y habla Pablo, por todos nosotros, el pronombre de primera persona del plural, no dice a ustedes, a nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Tengan esto presente. Versículo 33. ¿Quién acusará? ¿Quién llevará judicialmente a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? No es el que condenará, el que condena. ¿Hay alguien que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y acá sería, ¿qué nos separará? En las traducciones del 35 dice, ¿quién? En el versículo 31 es, ¿quién estará contra nosotros? Es quién. Versículo 35 tiene que traducirse, ¿qué? Porque habla de las circunstancias, habla de la potestad y todo lo demás, de todo lo que existe. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? El aguijón en la carne, hermanos, era una aflicción que el apóstol Pablo tenía
por el tema del evangelio a causa de Cristo. Era un emisario de Satanás que le fue enviado para que él no se enaltezca. Porque la sabiduría proviene de Dios. Más allá de una afección física en la vista. Tiene que ver con el evangelio. Cada vez que predicaba el evangelio le pedí, ¿vos sos apóstol? Y él tenía que presentar. No fue fácil para el apóstol Pablo. Porque posiblemente no era muy elocuente en sus palabras como muchos piensan. Era lo de Dios en él. Cuando lo miraban, su apariencia no daba la talla de cuando él hablaba por medio del Señor. ¿Entienden? Por eso el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Versículo 36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. No es cada día, sino todo el día. Una detrás de otra quiere decir. Somos considerados como ovejas que van para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, Nicaios. Súper vencedores, yo diría súper victoriosos. Por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, he sido persuadido, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos al versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si el apóstol Pablo tiene que condensar todo lo que hice anteriormente, por ejemplo el 29 y el 30, acompáñenme en los versículos anteriores. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde que Él nos predestinó, Él prefijó todas las cosas. Predestinar, palabra que predestinar, para muchos es una enfermedad, para mí es una bendición. Él fijó horizonte, Él preparó todo el tiempo para que en un momento, a mí, a David, por más que tenía la palabra, me ilumine el Espíritu Santo. Él preparó todas las circunstancias para que vos llegues un día al conocimiento de la verdad. Pero entre la predestinación y cuando Dios me justificó, la justificación tuya, justificación por la fe, cuando vos crees en Cristo, cuando hemos creído en Cristo Jesús, hay un tema ahí, que es el llamado. Entre la predestinación y que Él me justificó, Él me llama. Y no lo hace de otra manera, sino por medio de la palabra. Dios convoca al que eligió de antemano. Amén. No lo invita, lo convoca para salvarlo. ¿Y qué hace? Lo saca de ese estado porque en la palabra lo persuade, inevitablemente lo asegura y confía en Cristo para salvación. No hay manera. Ese llamado eficaz de la palabra llega en el momento cuando Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Desde el momento que yo creí hasta lo que Él pensó anteriormente, me tiene que llegar el Evangelio. Y el Evangelio de la gracia, lo que hace el Espíritu Santo, me convence de que yo no creía, no confiaba en Cristo Jesús como Salvador. No son mis pecados particulares ni los tuyos, ni los de hoy ni los de antes. Lo que te separan del amor de Dios es estar en Adán. Y hoy sabemos que estamos posicionalmente en Cristo. Y todos acá, hasta el más débil, tienen una posición perfecta delante de Dios. Compartimos la justicia de Dios. No hay condenación, no hay ninguna ley que me pueda condenar, porque Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Si a la mañana no reconoces a Dios, que Dios está por ti, no entendiste nada. Todos los días, acuérdate lo que te digo. ¿Qué diremos a esto? Dios es por nosotros. Dios es por ti, hermanos. Dios es por mí. ¿Quién contra nosotros? ¿Hay alguien?
¿Hay alguien que se levante? ¿El acusador que se levante? Apocalipsis 12:10, Zacarías 3. Este está sucio, ¿eh? ¿Saben qué? Sáquenle las vestiduras, pónganle vestiduras limpias, denle un anillo. Pero si este pecó, Dios es el que justifica. Amén. Viejo Testamento ya hay figuras de cómo Dios limpiaba temporalmente a través de la expiación. Pero ahora tenemos la obra completa y consumada. Cuando dijo, el acta lo clavó allí. La deuda que era contraria a nosotros dijo, tetelesté, consumado es. Cancelada la deuda. Estoy libre, hermanos. Nadie me puede venir a atar, ni a vos tampoco, ni ponerte una carguita. Llévatela vos. No, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Vemos la tragedia en todo lo que es el Evangelio, capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Si quieren leerlo conmigo, capítulo 1, versículo 1, van a ver que el apóstol Pablo va a encerrar el bloque grandísimo de Romanos. Son 16 capítulos que lo hemos estudiado casi un año, hermanos, acá. Fue maravilloso. Y Romanos 8 es el clímax realmente de estas bendiciones que tenemos. Versículo 1 va a decir, y el Evangelio de Jesucristo. ¿Lo siguen o no? El Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y lo que está mostrando que a través de la gran tragedia del hombre, la culpabilidad del hombre, Romanos 1:18, porque la ira también desciende del cielo, así como el Evangelio. Que los hombres detienen con injusticia la justicia de Dios. Y los hombres se entregan a perversidades y demás. Y vemos Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20, que dice, no hay ningún justo, no hay ningún bueno, todos se desviaron a una. ¿Qué está diciendo Romanos 3:20? Que ningún hombre por las obras puede justificarse delante de Dios. Ante tanta tragedia, empieza la luz de la gracia, mostrándome la obra de Cristo en Romanos 3:21 al 26. Cristo murió por nosotros. Él es el Redentor por medio de su sangre y nos da la justificación. Ante tanta tragedia empieza la luz de la justificación de Romanos 3:21 hasta el 5:21. Y en Romanos 6 dice que el creyente igual sigue teniendo pecado. La relación del creyente con el pecado. Romanos 7, la relación del creyente con la ley. Pero Romanos 7:24 dice, ¿quién me librará, miserable de mí, de este cuerpo de muerte? Porque tanto a la ley estoy muerto, y en mi carne también no mora el bien. Versículo 25 de Romanos 7. Pero gracias sean dadas a Cristo. Lo va llevando hacia la luz más plena. De la tragedia a la justificación. De la justificación va mostrando que ahora hay pecado en nosotros, pero nos dio el Espíritu Santo para librarnos del poder del pecado y nos lleva hasta el momento cúlmine. La glorificación, cuando un día seremos como Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, en su eternidad futura. Amén. Esta es la gloria de la cruz. ¿Quién nos puede separar? Porque si a los que antes Él eligió, a los que justificó, Él los llamó, y la justificación por fe, el llamado eficaz de Dios lleva al elegido a la salvación. Lo llama mediante la palabra y consiste en una convocatoria divina para salvación junto con la iluminación del Espíritu Santo, que inevitablemente le hace confiar en Cristo Jesús. Trae convicción de pecado, de que no tenía a Cristo como Salvador. Y esto ya lo sabemos. Amén. Quiero que hoy te vayas con la certeza. Certeza y seguridad. Si no tenés certeza, no tenés seguridad. Dios lo hizo todo. ¿Me siguen o no? Primera de Juan capítulo 5, versículo 12 dice, si tenés el Hijo tenés vida eterna. Para que tengáis esperanza. No dice eso. Para que la obtengáis, tampoco dice. Para que penséis que tenéis esperanza, tampoco dice eso. Para que sepáis, debemos saber que somos salvos por Él. Hemos sido salvos por Él. Saber no es lo mismo que sentir ni pensar. No importa que vos pienses, es lo que Dios pensó acerca tuyo. No merecías nada, te di a Cristo. No importa cómo te sientas hoy, con mucha fuerza, menos fuerza, que mires a Cristo de vuelta. Una vez más mira hacia la cruz lo que Él hizo. Y Dios lo hizo todo.
Él nos eligió, Él nos colocó en Cristo, Él nos llamó. Y parece que Pablo deja fuera la santificación progresiva, que es la parte que nos compete a nosotros, porque quiere mostrar que Dios no falla. Versículo 31 al 34, los que tienen que anotar así en paréntesis. Dios no falla. ¿Cómo yo puedo demostrar bíblicamente la certeza? Primero, porque sabemos. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Me siguen? Primera de Juan 5:12. Segundo, Romanos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y primera de Juan capítulo 3 dice que el amor de los hermanos es una muestra y una evidencia de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esto es ciertísimo. 3 cosas que nos dan certeza de que tenemos la salvación segura. La palabra, su espíritu y el amor hacia los hermanos como evidencia. Seguridad. ¿Por qué certeza y seguridad? Porque la seguridad la tenemos en ¿qué? Porque a los que de antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y no lo justificó y lo volvió a desjustificar cuando pecado. No lo justificó y dice y los glorificó. Pero el glorificó está en un tiempo aoristo, un acto puntual que ya Dios lo ve como una realidad, pero todavía no se ha efectuado en nuestras vidas. Pero ella lo ve como una obra consumada. Amén. Nuestras vidas están en Cristo, de principio a fin. Nadie se cae para nunca más levantarse. En la salvación, tanto los que durmieron como los que viven, seremos transformados. Unos con más fallas, otros con menos fallas en la apariencia de los ojos, pero Dios conoce los corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Cuán fieles hemos podido ser, pero eso tendrá que ver con galardones y recompensas, pero nunca tendrá que ver con condenación. ¿Vamos bien? Cuando ustedes van, en los primeros capítulos que mencioné, habla de la tragedia terrible que trajo el pecado y sus consecuencias. Y primero fue nuestro estado de pecado y culpabilidad. Por eso Él trae la justificación. Luego vino el conocimiento del pecado que mora en nosotros y vino la obra del Espíritu Santo para poder ser libre de ellos. Y al final vemos la soberanía de elección de Dios, la soberana elección de Dios acá en Romanos 8, que lo lleva ¿hasta dónde? Hasta la glorificación. ¿Y cómo sé que hay una soberanía en todo esto? Porque dice que el Espíritu Santo gime. La creación gime y nosotros gemimos dentro de nosotros. ¿Hasta ser liberados de qué? De este hombre viejo. O sea que la glorificación ya está contemplada en la obra de Dios. De un plumazo, el día que vos menos lo esperes, el Señor te puede llevar y vas a estar con Él. Nosotros cantamos en la iglesia pentecostal, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. El otro día subí un video donde todos cantaban, me voy con Él. Y entonces una hermana estaba tan concentrada y dice, me voy con Él, me voy con Él. Pero todavía no, dijo. Todavía hay mundo ahí. Todavía hay mundo ahí en los corazones. Esto es en vivo, ¿eh? Estaban todos, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Mirá, pero todavía no. Que está pensando su esposo, en la quinta, en la cocina, en el trabajo. No están entendiendo. La esperanza tiene que estar siempre como un ancla firme y de saber de que Él viene. Acá no es estar preparado o no estar preparado. El que no está preparado se va igual con el Señor. Pero mejor prepárate. Porque no hay otro que pasa después, ¿eh? Bien. Cuando vamos al versículo 31 al 39, hay varios argumentos que Pablo presenta. O sea, argumentos por qué nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos al versículo 31 que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a hacerlo bien textual. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Está hablando Dios el Padre, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? O sea que el Padre es por nosotros. Vamos al versículo 34. El Hijo es por nosotros. Amén. Vamos al versículo 26 y 27 de Romanos 8. El Espíritu Santo es por nosotros. Entonces está la Trinidad. Dios es por nosotros el Padre, Cristo es por nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Miren qué seguridad hay. Vamos al versículo 32.
El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Jacob en Génesis 42:36 dijo, a mí me pasan todas estas cosas. Cuando nosotros no entendemos el propósito de por qué nos pasan las cosas, podemos empezar como Jacob. ¿Por qué todo me sale a mí mal? ¿Por qué a mí estas cosas? Cuando pasó lo de su hijo. Pero al final, aún José dijo que todo lo que habían hecho para maldición fue de bendición. ¿Amén o no? ¿Y cómo empieza Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. A veces no entendemos, pero el que no entiende qué tiene que hacer, Santiago 1:5. ¿Qué lucha, qué prueba estoy pasando, Señor? ¿Qué enseñanza me querés dar? ¿Por qué? Porque la certeza y la seguridad de salvación también me da el gozo abundante para que tengáis mi gozo. Y Gálatas 5:22 dice que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Escuchen, certeza, seguridad y gozo. Cuando viene algún cosito así, que vos salís de la congregación, saliste bendecido y pasa algo con la suegra, el suegro, la nuera, el yerno, lo primero que te roba es el gozo. Porque te va a robar la quietud, que es la paz. ¡Ay, qué paz! ¡Qué hermoso que estuvo! Y ya ¡ah! Se fue la paz. Vino la ira. Y ahí no hay meditación que sirva ni cufraba ni locos de ira, ¿no? Ahí no sirve nada de eso. Acá hay que restaurar de vuelta la comunión con Dios. Pero pará, si fue un pecadito chiquito, que no estamos entendiendo que hay cosas que a Dios aborrece siempre. Y nosotros, hasta que no aprendamos a aborrecer ciertas cosas, no vamos a poder crecer. Y debemos crecer. Amén. Bien, si Dios es por nosotros, Él no eximió, no lo sacó, Él lo puso. Abraham puso a su hijo, Génesis 22, y dijo Dios, no lo hagas, Abraham. Pero Él vivió como sacrificado, pero vivió. Es la figura. Pero Cristo estuvo en la cruz y Dios no corrió el cuchillo. La ira de Dios fue sobre Él. Él cargó el pecado de todos nosotros y de la humanidad entera. ¿Cuántos dicen amén? Dios no lo exhibió, Dios lo castigó. No lo perdonó, lo castigó por nosotros. Isaías 53:10 dice que aparte de todo esto quiso Dios quebrantarlo. Él es el siervo sufriente. Israel tenía que mirar ahí y decir, esto es lo que dice Isaías 53. Por eso muchos judíos no leen Isaías 53, otros no lo tienen en la Biblia, ¿sí? En el Tanaj, porque dicen que ese Jesús no es el Mesías, es un impostor. Pablo lo tenía como un impostor, pero un día se encontró siendo Saulo de Tarso y dijo, ¿quién eres, Señor? Y su vida cambió. Cuando termina nuestra fuerza, recién empieza el Señor a obrar. Gloria a Dios. Versículo 32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? Fácil. Si Él hizo lo más difícil, ¿cómo no te va a dar lo más fácil? Si Él ya hizo lo más difícil poner a su Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las otras cosas? Fíjate las bendiciones que tenemos en Cristo, hermanos. En Cristo tenemos todo. Lo tenemos todo. ¿Vieron que el dicho dice, esa persona solamente le falta a Cristo? Le falta todo. Le falta todo porque puede tener fama, dinero, mujeres, la mujer puede tener hombres, la parte de los juegos que es muy importante para la gente para llenar los espacios. Sin embargo, y los vicios ni hablar, todos. Sin embargo, hay algo adentro que no va a tener sentido jamás hasta que Cristo le dé sentido y dirección a esa vida hacia la cruz. Cuando nuestras vidas sean sinceros, si vos ibas en la manera que estabas antes, ibas derrapando, ¿no? Pero seguramente acá en la conciencia, a mí nadie me tiene que decir nada, yo hago la mía, mi vida es mía, la tengo que vivir, ¿no? Y por ahí te salía una canción, ¿no? De que hay que vivir la vida. Sin embargo, vos ibas hacia el precipicio. Sin retorno estoy hablando. Y el Señor lo que hizo, Él no metió un dedo sacándote y jalándote. La palabra es que cuando habla de la mano, Él metió toda la mano para salvarte. Y te tiene ahí guardado.
y nadie te separa de Él. Y siempre hago la misma ilustración, porque la mano del Hijo estamos nosotros adentro y la mano del Padre está guardándola del Hijo, y el Padre es mayor que yo, dice. Porque todo lo que dio a Jesús su Hijo, Él no perdió ninguno. O sea, ¿qué quiere decir? Que Romanos, en forma condensada, está diciendo que a los que eligió, a estos, a ninguno perdió, sino que los glorificó. Maravilloso. El Señor es grandísimo, hermanos. Bien, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos justificó, que es declarar justo, no nos hace justo, cuidado. Nuestra condición de pecadores sigue siendo pecador. David sigue siendo pecador, vos también seguís siendo pecador. Más o menos manifestamos el pecado, pero somos pecadores. Pero Dios nos declaró justo. Esta declaración va de principio a fin. Es un acto de Dios soberano. No es un proceso. Te declaró justo. Estás limpio. Absuelto de todos tus pecados. ¿Cómo? Si yo hice esto. Escúchame. Si Dios puso a Cristo, si has creído en Jesús, estás justificado delante de Dios. Nadie te puede llevar judicialmente, arrastrar por algún pecado. Los hermanos tenemos muchas fallas y muchos pecados. Muchas veces son evidentes. Y podemos decir, pero él no merece esto. Y el otro puede apuntarme a mí también diciendo, pero vos tampoco mereces. Porque somos todos pecadores, pero hay alguien que nos declaró justo para que nadie pueda quedar sin estar limpio ante su presencia. ¿Y en quién nos puso? En el Cordero Perfecto, en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién nos puede acusar, hermano? ¿Quién nos puede llevar al estrado? ¿Quién? Digan ustedes. Nadie. Y el único que nos podría llevar es Dios, pero Dios nos justificó. Listo. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Si Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios el Padre por nosotros, Jesús intercede por nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Versículo 31 al 34, sino también, dicen, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿empieza así o no? Dios entregó ¿a quién? A su Hijo. ¿Quién acusará delante de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo el que murió. Hasta ahí va. Versículo 31 al 34, mostrándote que Dios no falla. Hebreos 6, 18, porque Él no miente. Dios no miente. Él no falla. ¿Y qué pasa si vos y yo fallamos? Versículo 35 al 39. Voy de vuelta. El 31 al 34 te va a mostrar que Dios no falla. Ante todas estas cosas, no falla. Y si nosotros fallamos, miren lo que tenemos. Versículo 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo que nos pueda separar? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Este símil es muy importante. La oveja va, y es verdad esto, es verdad. No es el cabrito, la oveja. Pero en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, no nuestras propias fuerzas. Entonces, vamos a representarlo de una manera bien fácil. No voy a hacer el dibujo del pez, vamos a hacer otro. Vamos a perfeccionar un poco el dibujo. Cuando nosotros decimos que no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios, el apóstol Pablo va a presentar un problema y ante esos problemas va a presentar la solución. Siempre le digo a los hermanos, recuerden los gráficos, acuérdense todo lo que hemos estudiado, o por lo menos 99,9%, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un gran problema acá, problema que el apóstol Pablo presenta. El primero va a ser el mundo. El mundo. Y Juan nos dice, no améis a quién. ¿Por qué? Ni las cosas que están en el mundo. La lujuria es buena. ¿Cómo que no? Para la carne sí. La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos. Bien. Y la vanagloria de la vida. ¿Qué pasa con esto? ¿Viene de Dios? ¿Y por qué amamos esto?
echamos la culpa a la carne ahora. Acá estamos hablando del mundo. La carne tiene que... Ahí está. Pero cuidado, el mundo va a dejar de estar, que hablamos el domingo pasado. ¿El ambiente cambia? ¿Las circunstancias van a cambiar? Pablo dice en Gálatas 1:4, el presente siglo malo. ¿Cómo tenemos la solución, hermanos? ¿Qué hacemos con el mundo? ¿Compañerismo? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Almas adúlteras, ustedes saben, lo que tiene que ver con el adulterio va perfecto a eso. Alma psique, doble alma. Amamos a Dios y al mundo. ¿Eso quiere? La solución la tenemos ¿en dónde? Primera de Timoteo, busquen conmigo. Vamos a buscar el 6:11 y vamos a buscar el más conocido, segunda Timoteo 2:22. El primero va a hablar, porque el amor al dinero es la raíz de todos los... Y el segundo va a hablar, huye pues de las pasiones juveniles. A nosotros del mundo, entonces la solución está ¿en qué? Huir, escapar. No resistas porque vas a perder la batalla. Huí, escapá, porque la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y de la carne, no proviene de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero esto viene del enemigo. ¿Quién maneja el sistema de este mundo? ¿Quién te alimenta a vos de toda esta lujuria? Dale, un poquito más. 1 gramo más de lujuria. Dale, tomá, fumá, comé. Porque la gula también es un pecado, porque si no lo vamos a cagar afuera. El desorden de la vida, ¿de dónde viene? No viene de Dios. ¿Cuál es el segundo peligro que tenemos de los enemigos? Ahí el que dijo nuestra hermana Loti, la carne. Yo voy a Romanos, capítulo 7, versículo 18, dice, el mal habita en mí no mora el bien, hasta el versículo 24. ¿Qué hago entonces? Me sajo, me corto todo, porque soy tan pecador que veo que dentro mío hay pecado, me empiezo a latigar como Lutero por cada pecado. Pin, 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 pin. Voy a venir con todos los estigmas. ¿Qué hacemos con cada pecado nosotros? Los confesamos. ¿Cuál es la solución a esto? Conforme a la Escritura. ¿Cuál es la confusión de la carne? ¿Qué hay que hacer con la carne? Bien. ¿Lo está haciendo? Aleluya. Digamos, Pablo, ¿qué dijo en Gálatas? Gálatas 2:20, bien conocido. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Romanos 12:1 y 2. ¿Qué dice? Transformado bajo la renovación de vuestro entendimiento, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y perfecto. Romanos 8:13, no somos deudores de la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Romanos 6:12, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6:13, sino que presentéis vuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué debemos hacer? Perfecto, gracias Claudia. Presentarnos. Y acá podemos poner Romanos 6:12 y 13. Podemos poner Romanos 8 y 13, podemos poner Romanos 12, 1, 2. Y el último enemigo, por las dudas, si hay alguien que nos pueda separar del amor de Dios, ¿lo entendieron a dónde voy? ¿Seguro que yo? ¿Sai Satanás? El diablo, primera de Pedro 5:8, el diablo está buscando a aquellos que están cuidando y vigilando. Así dice la Escritura. No, anda como león rugiente buscando a quien devorar, el que está distraído, al que no está con el rebaño, al que no está en el redil, está afuera con un cabrito, charlando con un filisteo, y viene el lobo. ¿Y qué hace el lobo? ¿Lobo está? Ahí no, él le va a liquidar literalmente. Porque cuando hablan los pastores en Juan 10, que el ladrón no viene para matar, está hablando de una persona, hermanos. Pero es tipo de quién? De Satanás. ¿Cuál es la solución? Huir, no se
solución, mirá, Will va a poner. La solución es resistir. 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 Resistir, mi hermano, no corran. Pedro 5:9 muestra cómo los hermanos, en la carta primera de Pedro, los hermanos tenían persecuciones internas. Satanás quiere destruir. Ustedes tienen que resistir. Bueno, ¿y cómo resistimos? Efesios 6:10 dice, fortaleceos con el poder de su espíritu. Efesios 3:16 dice, vamos a poner todo Efesios, por el Espíritu Santo las riquezas están en el poder de su espíritu. Efesios 6:16, el escudo de la fe para apagar los dardos, los chasquibún. No, son dardos de fuego que vienen a partirte al medio. Traducción, David. Vienen a liquidarte. Nosotros no estamos entendiendo que no podemos jugar con estas cosas, porque el que ama estas cosas no está amando a Dios en la vida experiencia. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién acusará? ¿Quién te condenará? Nadie, porque Cristo murió por vos. Dios te justifica. ¿Pero qué? Tribulación, angustia, hambre. Todas las cosas que hayan tampoco en el mundo. Ni el mundo, ni los principados, ni tu misma carne, ni tu mismo pecado. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El gran triunfo que está asegurado es que ninguna otra cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, ni nada. Lee el versículo 37 de Romanos 8 y lee el 38 que tiene que traducirse. ¿Por qué? Porque estoy persuadido, estoy seguro, es ciertísimo que nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hoy hay cena. Y yo coloco un hombrecito acá y miro a la cruz. Ahí, más lindo. Miro a la cruz lo que él hizo allí. Hasta que los niños pueden ver, porque tienen que entender. Solamente Lidia está mirando. ¿Te gustó el dibujo, Lidia? Miro a la cruz. ¿Qué pasó ahí? Allí logró mi redención. ¿Está bien? ¿Sí o no? Pero el apóstol Pablo me dice que también mire hacia dónde. Hacia adelante. Hasta que Él venga. ¿Está bien o no? Y para restaurar mi comunión, ¿dónde tengo que mirar? Adentro. Excelente, Rodrigo, el único que aprobó. Porque yo miro a la cruz lo que Él ya hizo. No me dice que recuerde su resurrección. Me dice su muerte, porque en su muerte tengo la justificación. Pero en su vida, estando en el cielo, tengo la resurrección, porque Él vive. Resurrección. Entonces, Romanos 5, 9 y 10 es una realidad. Si Él hizo todo lo posible, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Si en la cruz nos reconcilió en la cruz, justificación, ¿cuánto más? Versículo 10, ahora que Él vive. ¿Y qué está haciendo ahí arriba en la nube? Intercede por nosotros. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Estaba Pedrito, ¿lo conocen a Pedrito? Nosotros somos Pedrito muchas veces. Y estaba Pedro y le dice, Pedro, anteriormente dijo, mi vida la daré por ti. ¿Tu vida la darás por mí? Antes que cante el gallo, 2 o 3 veces, lo que sea. Me negarás 3 veces, eso es lo que me importa. ¿Le negó Pedro, sí o no? Sí. ¿Cuántas veces nosotros le negamos al Señor? Y Pedro lloró amargamente y se arrepintió. No fue remordimiento. En ese arrepentimiento está confesando lo mal que hice. Y Jesucristo lo perdonó porque restauró y volvió a comunión. Pero le dijo, he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero vuelto, ve a tus hermanos y dile esto. El Señor sabía que iba a fracasar. Pero ya había rogado por él para que la fe no falte. Y el Señor hoy intercede por nosotros. Y nos dicen, corran al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Amén. Porque Él está, Hebreos 7:25, perpetuamente
por nosotros. Y la hermana utilizó el término abogado. Versículo 34 de Romanos 8 dice que Él intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué intercede? Porque somos fuertes, seguro. Porque somos débiles, porque necesitamos de Él. ¿Amén? ¿Y qué hace Él? Va delante del Padre. Y acá está mi obra, Señor. Está mi obra. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Miren cómo nosotros oramos. Señor, fortaléceme. ¿No oramos así? Y ahí nos está fortaleciendo el Señor. Porque nos da la ayuda necesaria en cada debilidad y en cada situación. ¿Y por qué Él es nuestro abogado según Juan? 1 Juan 2:2, que es fiel y justo. Para defender nuestra causa. Por si alguien se levanta a decir algo en contra de nosotros, yo morí por ellos, Padre. Y restaura nuestra comunión y nos vuelve de vuelta. Señor, gracias porque tu gran amor no se puede comparar con nada ni nadie.